Muchísimas gracias. Desgraciadamente soy el último ponente del bloque. Algo le toqué. Ok. Del bloque y es un tema que es difícil. Y la razón por la cual es difícil es porque nosotros en medicina no estamos acostumbrados a hablar de este tipo de tópicos. La segunda razón por la cual este tema es difícil es porque hay un vacío de conocimiento en la literatura médica acerca del liderazgo. Tercera razón por la cual es difícil es porque todos los médicos creemos que somos líderes. Y la cuarta razón es porque la dura realidad es que no lo somos. La mayoría de nosotros somos disfuncionales como líderes, ya que se nos entrenó a que trabajáramos como una entidad única. Toda la carrera siempre ha sido acerca de uno, siendo el mejor, siendo el más inteligente. Y en la unidad de terapia intensiva se necesita trabajo de equipo y se necesita liderazgo para poder manejar a la gente que trabaja en la unidad. Entonces, lo que me propongo hacer es dar una introducción, conceptos generales, tal vez un tanto general que genere más preguntas que respuestas, tratar de hablar y definir qué es un líder y las características del liderazgo, hablar un poco de señales sociales y de inteligencia colectiva. Como se puede imaginar, esto no se compara en nada desde el punto de vista de ser tan sexy como el APRV, ¿verdad? Aunque hasta ahora no ha habido literatura que diga que el APRV está asociado a sobrevida. Pero es importantísimo porque ustedes se harán la pregunta, ¿por qué no utilizamos 6 centímetros por kilo de volumen corriente en terapia intensiva? Simplemente por falta de liderazgo. ¿Por qué no paramos los antibióticos a tiempo? Simplemente por falta de liderazgo, porque trabajamos con equipos que no están funcionando a su máxima capacidad. Hay mucha confusión en la literatura, no solo médica, pero también en la literatura de negocios. ¿Qué es un líder y qué es un manager? Entonces, este autor John Kotter, y la gente que tenga interés en este tipo de literatura probablemente puede accesar la literatura que él ha generado, sugiere que la función del líder es producir y lidiar con cambios. Tan sencillo como eso. En cambio, el manager es el que maneja la complejidad, hace decisiones de manejos en relación al orden y la consistencia de lo que sucede en la planta, o en este caso en terapia intensiva. Y se encarga de la calidad y de que el producto sea rentable. El problema es que necesitamos líderes fuertes y managers fuertes para que la unidad funcione. E instituciones inteligentes utilizan e invierten tiempo en tratar de crear los dos grupos, managers y líderes. En mi opinión, en terapia intensiva, el director de terapia intensiva y el médico de base que está a cargo de la educación son las dos cosas, combinan las dos cosas, combinan liderazgo y combina el manejo de la unidad, ya que se maneja personal, al igual que se maneja cambios en esa unidad. Manejo es un proceso como planeamiento, establecer un budget, estructurar trabajos, decirle a quién qué hace cada cosa. Liderazgo es ver en el futuro, es crear una visión. Por ejemplo, vamos a hacer el mejor equipo de entrenamiento para residentes de terapia intensiva para el año 2020. Vamos a proveer la mejor calidad con la menor cantidad de errores en terapia intensiva para el 2025, etcétera, etcétera. Cada sistema necesita de los dos grupos. Como les mencioné, el manager maneja la complejidad y controla y resuelve problemas. El líder básicamente establece la dirección a donde vamos y crea y alinea a la gente, lidia más con personas, comunica a la nueva dirección, crea coaliciones y tiene que percibirse que está decidido a alcanzar el objetivo final.
Nosotros publicamos hace 4 años un artículo en el American Journal of Medicine en el cual decíamos que en centros médicos académicos los líderes no estamos preparados a liderar el grupo. Sin embargo, teníamos la oportunidad de influenciar quién iba a ser la nueva generación. Estamos hablando de gente de mi edad, 55, 65 años, pero que tenemos la oportunidad de modular el proceso para la gente que está entre 35 y 40, 45 años, que todavía pueden aprender. La mayoría de los líderes de mi edad no recibimos entrenamiento, sino que fuimos escogidos porque éramos grandes educadores o éramos buenos investigadores o clínicos excelentes. En el caso mío era porque yo fui maestro el mejor maestro de la institución por 6 años seguidos y tenía 100 artículos. Pero eso no se correlaciona en nada, en aquella época, hace 15 años, eso no se correlaciona en nada a mi capacidad de liderazgo. Entonces uno confunde en medicina al más inteligente o al que tiene el puesto como un buen líder. Y no es así. Hay líderes a todo nivel, hay líderes de diferente profesión, hay enfermeras que proveen un liderazgo fenomenal y que no se les reconoce. Entonces, hay ciertas características que uno tiene que tener en cuenta cuando busca por líderes y ciertas características que son generales en diferentes industrias. Por ejemplo, el líder tiene que ser honesto, es decir, tiene que decir la verdad y tiene que tener principios éticos fuertes, tiene que ver el futuro, tiene que ser inspiracional. Inspiracional no significa decir palabras bonitas, sino que tener un entusiasmo genuino de poder alcanzar algo bueno en el futuro. Y tiene que ser competente. Es decir, no puede ser uno un líder o meterse a ser un manager para evitar ser buen médico. Tiene que ser uno ser buen médico primero y después tratar de lidiar con el aspecto de desarrollo en liderazgo. Otra característica incluye integridad, poder decir la verdad, lo cual es muy difícil. Y si no, pregúntenle a cualquier marido en su casa o a cualquier esposa acerca de su marido. Es muy difícil decir la verdad y sobre todo decir la verdad y que la otra persona no se le enoje. Tiene que tener adaptabilidad, tiene que tener la mentalidad de servicio. El liderazgo no es para acumular poder, el liderazgo es para hacer algo bueno con ese proceso de liderazgo, sino que para hacer algo de servicio, no solamente para la comunidad, pero para el grupo con el quien trabaja. Aparte de eso, el líder tiene que saber lo que yo llamo la anatomía y la fisiología de la institución. Uno no puede ser líder y estarse quejando que es líder. Si usted se está quejando de que es líder, no se meta a esto, porque toma tiempo, toma esfuerzo, toma tiempo pensando quién se reporta a quién tiene alianza con quién. O sea, es la parte política y eso es importantísimo para que la unidad funcione. Si usted piensa que eso está por debajo de lo que usted puede hacer, no se mete entonces. Déjeselo a gente que sí les gusta. A mí me gusta. Yo tengo 20 años haciendo esto, comencé como jefe de terapia intensiva, seguí como director de programa desde el punto de vista académico, pasé a ser jefe de división, jefe de departamento y ahora soy Chief Medical Officer de un sistema de 5,000 médicos. Pero hay gente a la que no le gusta y eso también se respeta. Si usted quiere ser médico y ver a su paciente, esa es la razón por la cual nos metimos a esto, para ver pacientes. Entonces, uno tiene que saber lo que está haciendo y tiene que hacerse una inmersión completa para tratar de ser efectivo. Si no, no va a hacerle un buen servicio a nadie. Aparte de eso, si se le escogió como líder o si se le dio la oportunidad de tener liderazgo, que es mejor escoger a un líder que no tiene ansiedad de poder, que tenga ansiedad de hacer cambios, que tenga necesidad de hacer cambios, pero que no acumule poder solamente para él. El líder que quiera acumular poder solamente para él, ese no tiene función en su organización. El que tiene una función es el que va a ayudarles a establecer cambios para el futuro, para el mejor funcionamiento de su equipo.
Entonces uno tiene que entrenarse, tiene que saber lo básico de cómo se manejan las finanzas, tiene que aprender el vocabulario de la gente de finanzas. Si usted dice que usted no puede hablar con los de finanzas porque son menos inteligentes que los médicos, entonces no se meta a eso, porque hay muchas grandes sorpresas, pueden ser más inteligentes que uno, y entonces uno tiene que estar bien preparado para poder entender y tratar de hacer los cambios que uno quiere. En pocas palabras, uno tiene que desarrollar el vocabulario de la gente, del ecosistema en el cual uno va a funcionar. Fíjense ustedes, el liderazgo es bien complejo, porque uno lo que tiene que hacer, la parte fácil, la parte técnica del manejo de pacientes en la unidad. Yo creo que es relativamente fácil, todo el mundo sabe, 6 cc por kilo de peso de peso predicho, un PIB comienza con el 10 y para el 15 llega a 20, se le sube, se le baja, se le da líquidos, y lo que pasa es que después que le dan diuréticos y después que le dan líquidos, y no es tan difícil, uno lo cree, lo hace complejo, pero no es tan difícil. Sin embargo, manejar gente, lidiar con gente, lidiar con cambio, convencer a alguien de que esto es lo mejor que se puede hacer y esta es la forma correcta por esto y esto y esto, es bastante difícil. Otra de las funciones es tratar de establecer desenlaces comunes para el equipo con el cual está funcionando usted, con el cual está trabajando, y eso también toma tiempo y energía. La educación médica, desgraciadamente, ha producido clínicos que trabajan mejor solos, como entidades únicas, pero no como entidades de equipo, como alguien que trabaja en equipo. Pero el conocimiento actual y la complejidad del manejo actual es tal de que se necesita que la gente sepa trabajar dentro de equipos, ya que el equipo, si se entiende, 2 o más personas y cada quien acarrea alguna forma de conocimiento de manejo que la otra persona no tiene, y que entre los dos suma a algo superior, esa colaboración es bastante difícil. Hay un artículo muy bueno en el Blue Journal en 2011 de Chris Mantus de Connecticut, que dice que probablemente el ser humano de alguna forma está predispuesto a trabajar en equipo, y menciona cuestiones de hace 50.000, 100.000 años, para poder matar una fiera o para poder cazar se necesitaban 10, 15 personas trabajando en equipo y no de manera única o como un ser único. Y hay literatura bastante fuerte que también dice de que el liderazgo se puede mejorar. Cuando usted hace la decisión de que quiere meterse en este negocio, de que se puede aprender y que se puede mejorar. El liderazgo, los líderes tienen una influencia increíble, y entender el liderazgo es algo que requiere tiempo y dedicación desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. En nuestro artículo nosotros ofrecíamos esta idea. Usted tiene que enseñar cosas básicas de funcionamiento en equipo y liderazgo desde la escuela de medicina. Deberíamos de escoger gente que tenga una inteligencia emocional alta, que pueda trabajar en equipo y que también tenga su inteligencia para poder entender las ciencias médicas, obviamente. Como residente deberíamos de comenzar a entrenarlos en liderazgo, darles conceptos básicos de estrategia y de finanzas. Como residentes, hacerles entender que no están trabajando solo, que necesitan tener empatía y que necesitan saber lidiar con otros miembros del equipo. Y como líderes ya de la comunidad médica, pues hay otras formas como el entendimiento de la psicología humana, orientación al servicio, ser un agente de cambio, que son conceptos importantísimos, y que ya si ya usted decidió que quiere trabajar en ese ramo, es cuestión de dedicarle tiempo. Hay muchas definiciones de liderazgo, la mayoría están descritas acá. En mi opinión, nosotros resumimos una que de alguna forma abarca el concepto general. Un líder debe ser capaz de articular la razón y el desenlace del cambio, tener una visión clara de qué ese cambio significa para mejorar el cuidado médico del paciente y de la comunidad, y motivar a su equipo a
seguir trabajando para alcanzar el cambio que se necesita. Hay muchos estilos, cada estilo de liderazgo tiene su función y su momento. Hay estilos autoritativos, democráticos, que delegan bastantes, pero cada uno tiene su función en el momento adecuado. Es importante también entender que el clima que uno crea en la unidad impacta la calidad de trabajo médico que el equipo en la unidad obtiene al final. Es decir, si hay una atmósfera de ser rudos, ¿verdad? Eso impacta la calidad técnica de lo que uno produce. Por ejemplo, en este artículo en Pediatrics en el 2015, hicieron una simulación, una cosa muy sencilla. A un equipo que estaba en la simulación se les dijo, o el coach que estaba ahí dijo, qué barbaridad, esta gente no tiene buena calidad. No se lo dijo a ella, se lo dijo a los doctores de al lado. Si esto estuviera en mi país, en los Estados Unidos, el estudio fue hecho en Israel, esta gente no duraría ni una semana en mi departamento. Eso fue suficiente para que el equipo que oyó ese comentario hiciera una cantidad enorme de errores médicos, comparado con el neutral o cuando se crea una atmósfera positiva. Y los que crean que esto no tiene un impacto significativo, fíjense ustedes cuando usted tiene un problema con su esposa o con su esposo. La calma del hogar desaparece completamente, dura horas, y para que la persona que se siente ofendida o agraviada mejore, usted necesita hacer 6, 7 u 8 cosas buenas para negar lo malo que dijo. Esto está bien establecido en el trabajo también. En el trabajo, si usted hace un comentario negativo acerca de un trabajador, de alguien que trabaja con uno, se necesitan entre 8 y 10 comentarios positivos para tratar de alguna forma mejorar lo negativo que se hizo. Si a usted no le importa eso, entonces no se meta a ser líder, porque estas cosas son importantísimas, crear un ambiente no solamente de seguridad psicológica, pero también un ambiente de optimismo y de pensamientos positivos en el equipo con el que usted trabaja. Los estilos de liderazgos no los voy a mencionar cada uno, pero hay coerción, por ejemplo, que de alguna forma demanda que se hagan las cosas inmediatamente, y ustedes lo han visto, este es uno de los más comunes, hágase, y ya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí. Y eso funciona en ocasiones, ¿no? Si hay alguien con un paro cardíaco, no vamos a estar tratando de analizar el concepto psicológico de la sensación positiva, ¿no? Hágalo, entúbese, haga esto, hágase lo otro. El estilo de autoridad es cuando se moviliza acerca de una visión. Sin embargo, si usted está trabajando con gente de su mismo nivel técnico, no funciona porque todo el mundo sabe lo mismo. El que se llama afiliativo de afiliación crea armonía, crea lazos estrechos. Ese es un estilo también muy positivo. Sin embargo, si usted solo dice las cosas buenas, terminan los equipos no funcionando bien. El estilo democrático es el que quiere alcanzar consenso por participación. Sin embargo, si usted abusa de eso, son reuniones tras reuniones tras reuniones y nada se decide en ellas. Y el de coaching, que es cuando uno le da entrenamiento o consejos a los miembros de su equipo, es útil porque se desarrolla la gente en el futuro. Sin embargo, no funciona cuando hay resistencia a los cambios. Otra cosa que es importante en el liderazgo es saber escuchar. Muy difícil. La parte más débil mía es saber escuchar, porque en cuanto yo oigo que la persona está comenzando a contarme la historia, yo creo que ya me sé no solamente el final de la historia, ya le tengo la respuesta para el problema, ya sé cómo se va a establecer, según yo, ¿no?
Y entonces, y la verdad es que 50% más de las veces estoy pero mal. Entonces, toma mucho trabajo tratar de escuchar. Y si ustedes creen que es difícil, escuchar es difícil, no sé si han visto un video en YouTube acerca del clavo de una mujer en la cabeza, ¿no? No sé si lo han visto. La mujer tiene un clavo en la cabeza y le dice al marido, es que yo siento algo aquí en mi cabeza que me penetra. Y el hombre solo la queda viendo y le ve el gran clavo afuera, ¿no? Y el hombre le está diciendo, queriendo pensar, bueno, hay que sacarlo, ¿no? Y el punto es que ella quiere que la otra persona lo escuche. Al final se hace para adelante, se golpea el clavo con la cabeza, ¿verdad? Y el hombre le dice que hay que sacarse el clavo de la cabeza. Y la mujer le dice, ya vas a lo mismo, no sabes escuchar, tienes que escuchar, ¿no? Es una parodia, pero cada vez que lo miro ya cada 6 meses, como a mí me cuesta mucho escuchar, lo tengo que ver cada 6 meses, uno tiene que frenarse un poco y darle tener esa capacidad para tratar de escuchar. La otra cosa es que es overrated, como se dice en los Estados Unidos, es qué tan efectivos somos nosotros cuando hablamos. Mira, esta gráfica es bien sencilla. En el eje vertical, la gente que habla le pregunta qué tan efectiva fuiste en dar el mensaje. Y en el eje horizontal es qué tan efectivo fue la persona que te estaba escuchando de entender lo que estabas diciendo. Y mire la gráfica, está desviada arriba y a la izquierda, lo que significa que la gente que está hablando cree que el otro que le está escuchando entiende. Y de nuevo, si no me creen, los refiero a su propia casa, ¿no? Cuando uno dice algo y termina uno en una esquina ya peleando por algo que ni siquiera tiene razón de existir en la discusión. Mucho cuidado, en la residencia es lo más común. El residente que está presentando 95% de las veces cree que todo el mundo entendió, cuando en realidad solo el 47% de los que escucharon en la ronda entendieron lo que esta persona estaba presentando. Hay otras características: optimismo, estar dispuesto al cambio, proyectar humildad sobre arrogancia, que es una cosa muy difícil también de obtener, ya que la mayoría de nosotros pues tenemos cierto grado de arrogancia. Y una cosa importante es recordar de que uno debe seguir con la empatía, tratar de ser un sensor de obtener señales del ambiente y tratar de integrar a la gente, y recordar también que el liderazgo no es algo para ser popular, sino para hacer posibles cambios en el equipo o en el sistema en que uno está trabajando. Hay ciertos mitos. La gente dice todo el mundo puede ser un líder. Sí y no. Todo el mundo puede aprender a ser el líder, pero sin embargo, si usted no tiene la autenticidad, si no es auténtico en su afán de servir, usted no va a ser un buen líder. El otro mito es que toda la gente que tiene un puesto de liderazgo es un líder, lo cual no es cierto y ustedes lo saben. No confundan posiciones de liderazgo con líderes. El líder verdadero son aquellos que tienen seguidores, es decir, que la gente los escucha. El último mito es que los líderes son buenos maestros, grandes coaches. Eso es cierto, pero no siempre, ¿no? No todo el mundo tiene la necesidad de enseñar o la capacidad para hacerlo. Hay un artículo que leí en Clinical Medicine hace un año, en el que dice que esta cuestión de liderazgo es importantísima, sobre todo porque medicina se está volviendo tan complejo, no solamente en el conocimiento médico, pero sino que en las operaciones del sistema médico. Entonces, si no le ponemos atención a este efecto de liderazgo en nuestros equipos de salud, vamos a perder una oportunidad enorme de cristalizar los conocimientos que se han obtenido en los últimos 50 años y pasárselos al paciente para obtener un beneficio en el cuidado médico. Hay otras competencias que son importantes, no solamente el conocimiento, pero también la inteligencia emocional, es decir, estar enterados de las emociones de uno y las emociones del equipo que uno maneja.
Mucho cuidado con las emociones negativas. Si usted hace un berrinche y le dice algo feo a alguien, el resto del equipo se contagia de manera negativa y hay que tener mucho cuidado de evitar eso, ya que impacta de manera negativa el desenlace del equipo médico. Yo pienso, y lo pongo con estas palabras de una forma muy cuidadosa, es una responsabilidad moral para nosotros que debemos de asumir como una profesión, Los líderes deben de ser entrenados, no se pueden hacer al ahí se va. No hay oportunidad en el siglo XXI para ser un líder que es improvisado, sino que debe tener alguien que ha dedicado tiempo y esfuerzo a tratar de mejorar su condición de líder. Si ustedes hay entrenamiento local en sus instituciones, por favor busquen a aquellos que son multidisciplinarios, que estén con la gente de finanzas, que estén con las enfermeras, que estén con terapistas, ya que entender la forma como piensa, de acuerdo a cómo se entrenó, y entender el vocabulario de las otras personas es una parte importante de este proceso. Por último, no se olviden al médico y al enfermero o enfermera de que el conocimiento clínico es importantísimo, de ahí depende su influencia como líder, y solamente cuando ya se ha establecido uno como clínico, consideren para el futuro posiciones de liderazgo, ya que estas son importantes.